Gloria. Estamos contentos, hermano. Estamos contentos porque el Señor nos ha permitido venir una vez más a su casa de oración. El miércoles nos gozamos de tal manera que la palabra que íbamos a presentar tuvimos que aguantarla para el día de hoy. El día de hoy vamos a ver, el hermano David nos había leído una palabra, pero estábamos concentrados en lo que era el asunto del matrimonio y el divorcio, a la cual lo vamos a retomar nuevamente el otro miércoles, si Dios nos lo permite, porque queremos que los hermanos estén claros sobre este asunto. Es un asunto muy delicado y ojalá fuese que nadie se divorciara. Hubiera sido algo espectacular, tremendo, pero el mismo Jesús mencionó que por causa de la dureza de nuestro corazón es que Moisés entregó carta de divorcio. ¿Okay? Pero nosotros vamos a ver algo diferente hoy, hermano. El hermano nos había llevado al libro de Lucas, referente a lo que Jesús había dicho a los fariseos y los escribas. Porque vamos a ir directamente al núcleo del asunto, hermano. Vamos al libro de 1 Samuel 7. Vamos a ver en 1 Samuel 7. Y después vamos a ir al libro de Mateo. Porque quiero aclarar lo mismo que le dije al hermano Castillo ayer, el miércoles, quiero decírselo a ustedes hoy, acerca de el libro de los sinópticos, los evangelios sinópticos. Okay, vamos a leer en el libro de 2 de Samuel, disculpen hermano, 2 de Samuel 7, 2 de Samuel 7. Ahora sí. Aquí hay una conversación que voy a leer desde 7:11 en adelante. 7:11 en adelante. Este es Dios hablando con el rey David. Amén. Vamos ahora para el libro de Mateo. Aquí fue donde vino la pregunta del hermano David. Mateo 22. 41. Pueden sentarse. Esa fue la pregunta que nos hizo David, pero él lo leyó fue en el libro de Lucas. Y como yo le dije a ustedes, tanto Lucas como Marcos, como Juan y Mateo, esos son los evangelios. Pero dentro de los evangelios, se ha puesto 3 evangelios como evangelio sinóptico, que significa similar. Ellos hablaron casi idéntico. Sin embargo, ni Lucas ni Marcos son apóstoles. Y ni siquiera Lucas estaba presente cuando Jesucristo estaba dándole instrucciones a los discípulos que iban a ser apóstoles. Marcos fue el primero en escribir su libro, su evangelio, antes que Mateo. Pero Mateo es el que estaba al lado de Jesucristo. Okay. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Right? Todos estamos claros sobre eso. Pero siempre en la traducción hay quienes escucharon de más y hay quienes escucharon menos. Pero los originales son Mateo y Juan. De los evangelios, Mateo y Juan. Juan escuchó tanto que
que lo sacaron de los sinópticos porque él escribió más acerca de Jesús. ¿Ven? La pregunta de nuestro hermano David, pudiéramos decir que queda concluido en lo que leímos, porque desde el momento en que el Señor les dijo a ellos, pero si David dijo al Señor, vamos a parafrasearlo, vamos a decirlo exactamente como el libro dice, David dijo, pues como Jesús dijo, ¿cómo pues David en espíritu le llamó al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Esto es para que nosotros podamos entender claramente de que Dios tuvo que levantar un pueblo para que hubiera un linaje para que Jesucristo pudiera entrar en el mundo. Pero no es que David es el padre de Jesús. O sea, los linajes siempre se tomaba. Alguien en estos días mandó en el internet de que por ejemplo, para llegar a mí hubieron tantos tátaras para llegar a mí. O sea, la descendencia de cada persona conlleva una línea de parte de la madre y de parte del padre hasta llegar a donde uno. Jesús, para entrar en la tierra, para hacer el trabajo como hombre, tenía que ir bajo un linaje. Y es por eso que aún el ciego Bartimeo había dicho, Jesús, hijo de David, porque él tenía una necesidad. Pero ¿qué sucede en este punto? En donde los fariseos, los escribas y aún Bartimeo, que era ciego, pronunció Jesús, hijo de David. Esta misma palabra es para poder enjuiciar a todos los judíos, porque ellos sabían que iba a haber un Mesías. ¿Y dónde sabían que iba a haber un Mesías? Lo que nosotros leímos en Samuel, en 2 Samuel. Aquí el rey David quería hacer un templo, una casa al Señor. Él quería hacer una casa al Señor, y el Señor le dijo a David de que él no estaba llamado para hacerle casa a él. Pero como le gustó la idea, la manera en que David estaba planteando hacer casa para el Señor le dice a David, vamos a ir parafraseando, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que hará casa, que te hará casa. Y luego le dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea que ya él va a dormir, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entraña. Él está hablando de Salomón. Y afirmaré su reino. Afirmaré su reino. Su reino iba a quedar. Pero Salomón no iba a ser eterno. Pero el reino sí. Y sigue diciendo, él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino para siempre. Ya no puede ser Salomón. Ya estamos hablando de Jesús. Ok. Razón por la cual el pueblo entendió del linaje de David van a ser el Mesías. Sin embargo, no aceptaron el Jesús que vino a la tierra. ¿Ven con dónde está la contraparte? Todo el pueblo sabía. Ahora, queremos ser claros sobre esto. Cuando Natán escribe este segundo libro de Samuel, porque ya en este momento ya Samuel no está en la película. Son los dos profetas siguientes los que concluyen el segundo libro de Samuel. Cuando ellos concluyen este libro, estamos lejos del Nuevo Testamento, pero sí queda un registro para el pueblo de Dios. Tanto lo que está pasando en segunda de Samuel, como todo lo dicho por los profetas, es escrito por los escribas y es guardado, pero no guardado, sino enseñado al pueblo. Así que todo el pueblo sabía de un Mesías, inclusive hasta María sabía de que una virgen daría a luz a un hijo. Lo único que ella no sabía que iba a ser ella. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos presentar con esto y dándole respuesta a David también? Es que todo el pueblo de Israel, por causa de la palabra, ellos fueron comunicados de todo lo que los profetas habían declarado acerca del porvenir. En esta tarde, nuestro hermano Luis leyó en el libro de Abdías lo que era un porvenir, una profecía. Y el Señor había abolado el linaje que venía de Saúl, porque ya no iba a ser de ese linaje donde iba a venir el Cristo. Había quedado abolido por la desobediencia de él. Sin embargo, aquí nosotros vemos que el Señor ya le está diciendo a David que el trono iba a ser permanente. Voy a leer ese pedazo nuevamente porque esto es muy importante. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto hizo que lógicamente hasta el mismo Bartimeo dijera, Jesús, hijo de David, porque él viene de la línea de David, de la casa de David, para que él pudiera ser introducido en la tierra, porque la palabra nos dice que Dios le hizo cuerpo para que Jesucristo pudiera ser el Adán que iba a librarnos del pecado que cometió un hombre. Era necesario que viniera un hombre a librarnos del pecado del hombre, porque si por uno todos pecaron, por uno todos quedaron salvos. Lo que se tenía que hacer es no buscar ninguna excusa para Satanás, decir, pero hicieron trampa. Así que Jesús tuvo que venir hecho hombre, no medio hombre y medio Dios. Él tuvo que venir siendo hombre en la tierra. Él tuvo que pasar así como nosotros estamos pasando
por pruebas y tribulaciones y demostrar que como hombre Él no pecaría. Ahora, ¿qué eso hace con nosotros? Jesús sabía que nosotros podemos vivir sin tener que pecar. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos el toque de Dios, porque Él no permitió que la tierra nos hiciera. Él no permitió que el mar nos hiciera. Él no mandó ningún ángel para hacer el trabajo. No. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él puso en nosotros su espíritu para que nosotros pudiéramos entender lo que es el resistir. El problema de nosotros los seres humanos es que cuando ya despertamos y abrimos nuestros ojos, ya éramos pecadores. Porque vinimos con el pecado de Adán y Eva. Y muchos todavía viven en el arrastre del pecado de Adán y Eva. Aun cuando ya han entendido que Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados, siguen en el arrastre del pecado. Porque el pecado contaminó al hombre. Por eso que cuando Jesús le dice a los discípulos que se le acercaron y le dieron, pero ¿por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Él le dijo, por la dureza del corazón de los hombres. Porque nosotros debíamos de ser tan perdonadores como Dios. Dios nos ha perdonado todo. Y nosotros debíamos de ser así mismos, tener esa misma manera de pensar. Bueno, me la hicieron, perdono, borrón y cuenta nueva. Pero vivimos bajo el arrastre del pecado. Hay personas que no quieren perdonar. Hay personas que se sienten bien estando bravos, estando molestos. Eso le ayuda a ellos a sentirse que son fuertes. Yo no voy a dar mi mano a torcer. Yo voy a seguir en mi bravura. Y cuando hacen eso, están demostrando que no han entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros podamos darnos de cuenta de que Dios dio esa ofrenda, como dijo la hermana, lo más puro, su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Pero cada uno de nosotros nos toca saber quiénes somos. Y a través de nuestras actitudes, nosotros vamos a poder decir, ¿será que soy hijo de Dios? ¿O todavía me falta? Si no somos perdonadores, difícilmente nosotros podríamos compararnos con el ejemplo que Cristo nos dio. Cuando Bartimeo oyó la multitud, él entendió, wow, este que está caminando es el que yo leí o me dijeron de generación en generación de que el Señor iba a mandar un linaje de David, porque eso es lo que ellos tenían entendido. Y entonces comenzó a gritar, Jesús, Hijo de Dios, por su necesidad. Él tenía una necesidad. Y el Señor se acercó y lo libró y le dio por la fe.
y le dice, por tu fe, por tu fe. Nosotros tenemos que estar creyendo, hermano, de que Dios está capacitado para darnos la solución que nosotros necesitamos. Porque si nosotros mermamos en nuestra fe, entonces nuestro enojo se duplica, se triplica, porque no estamos creyendo en la palabra de Dios. Y el hombre en la duda cae en las redes del enemigo por causa de dudar. Estos son los tiempos peligrosos. Nosotros no estamos viviendo exactamente como las cosas que estuvieron pasando en el tiempo antiguo. Pero nosotros tenemos nuestra propia prueba. Una prueba en donde el tiempo ha cambiado, todo está más moderno. Sin embargo, las aflicciones siguen siendo las mismas. Todos estamos pasando por pruebas y tribulaciones y situaciones donde tenemos personalmente que dar una decisión sobre algún asunto. Y en ese asunto no le corresponde a nadie decirnos qué hacer, sino que nosotros, ante la intimidad que debemos de tener con nuestro Creador y con su palabra, tenemos que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Y lo que me gusta de todo esto, hermano, la Biblia es el manual que nos instruye a saber cuál es la decisión que tenemos que tomar. Pero si no tenemos comunión con la palabra, no lo vamos a saber. Bartimeo escuchó, estamos hablando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Va a venir un Mesías y viene del linaje de David. Y él creyó eso. Lo creyó al punto de que cuando él oyó a la multitud y decía, ¿quién está pasando por ahí? No, es Jesús. Jesús, el Mesías, el linaje. Jesús, hijo de David. Y cuando le decían, cállate, él lo decía más, con más fuerza. Él tenía una necesidad. Ahí hay fe. Todos tenemos necesidad. Pero nuestra fe nosotros lo demostramos en la medida en que podemos creer que Dios puede hacer algo. Que aunque pasen los tiempos y nos sentimos debilitándonos porque, wow, esto no cede, esto no se arregla. Pero si mantenemos nuestra fe, Dios va a hacer algo. Porque Él le dijo, por tu fe te sanó. Él estaba ciego. Y Él recibió nuevamente su vista. Todos estamos sedientos de algo, hermano. Y Dios está dispuesto a que nosotros podamos recibir lo que estamos pidiendo. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Queremos realmente cambiar? ¿O nos gusta el estado en que estamos? Porque eso también es otra cosa, hermano. El libre albedrío para nosotros comienza a ser un problema si no lo sabemos manejar bien. Para que nosotros realmente podamos manejar nuestro libre albedrío, tenemos que tener comunión con la palabra. Porque vamos a ver lo que dice la palabra, vamos a ver lo que sucedió con los antiguos para poder nosotros tomar decisiones claras sobre nuestra vida. Porque se trata de salvación. La necesidad de Bartolomeo
solo quedó en la historia para nosotros como un ejemplo de una necesidad de un hombre que se aferró a gritar, porque él entendió de que Dios había dicho de que en el linaje de David un Mesías iba a venir, y el ciego que no puede ver, él está escuchando que esa persona está pasando al lado de él. Así que él dice, hay que clamar. Por eso nosotros clamamos, hermano. Nosotros clamamos a Dios. Pero dentro del clamar está el espacio de la espera. Tenemos que tener paciencia para poder esperar, para escuchar lo que Dios quiere decir. Porque si nosotros nos impacientamos y hacemos lo mismo que hizo el primer rey, a la cual el Señor lo desechó, él fue a dar el sacrificio, algo que no se era permitido para él. Él se impacientó y él dice, pero este Samuel no llega, y los soldados se me están yendo. Y él fue a dar el sacrificio, él no tenía que hacer eso. Tenemos que ser pacientes, hermano. Mira, en Dios ya he entendido, porque también, hermano, siempre estamos aprendiendo. He entendido que todas las cosas realmente nos sirven bien, porque es lo que va a permitir que nuestro espíritu logre tener la capacidad de entender las situaciones que están a nuestro alrededor. Y dentro de la prueba, la paciencia es como si fuera el núcleo de toda espera. La paciencia. Y los que no tienen paciencia, hermano, créanme que van a cometer error y van a hacer algo que van a hacer que todo lo que hicieron quedó como por gusto. Simplemente porque no tuvimos paciencia. El salmista dice, pacientemente espere. Pacientemente espere. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Para poder aclarar un poquito más acerca de este asunto de David. Sí, Dios mencionó esto para dar cabida a la entrada de Jesucristo. Pero el Padre de Jesucristo es el mismo Dios. No es David. El linaje tenía que ser para que fuera el hombre dentro de los hombres que iba a venir a liberar a los hombres. Pero David no es el padre de Jesús. El linaje se tenía que dar, por eso que Dios escogió un pueblo y Dios batalló con ese pueblo hasta que el pueblo llegó a un punto en donde ya el Señor pudo tratar con el pueblo. Porque mira, hubo una larga espera. Se tenía que esperar hasta el tiempo de los romanos, porque ellos son los que crucificaban, para que Jesucristo pudiera morir en la cruz del Calvario. Gracias, hermano. Para que Jesucristo pudiera morir en la cruz del Calvario, se tenía que esperar. Porque si hubiera sido en el tiempo de Babilonia, a Jesús lo hubieran tirado a los leones. Y eso no era la manera de que el cordero tenía que morir. O tal vez lo hubieran metido en un horno de fuego. Y esa no era la manera que la sangre de Jesucristo tenía que vertir para nosotros. Se tenía que esperar a Roma. ¿Cuánta paciencia nosotros tenemos para esperar en el Señor? Nuestras peticiones
al Señor fue: Señor, no sé qué hacer, me rindo, espero en ti? ¿O le dimos al Señor o blanco o amarillo? Nosotros no podemos, si estamos pidiendo algo al Señor, hacer lo que nosotros creemos que debe ser, sino que tenemos que esperar respuesta del Señor. Él clama a mí, que yo te responderé. Como se lo dije anteriormente, no era solo para Jeremías, eso era para el pueblo. Él clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Era para cualquiera persona que clama al Señor. Porque si algo el Señor quiere hacer, es darnos respuesta. Pero tenemos que tener esa paciencia para recibirlo. Así que lo exhorto, hermano, a que sigamos en la búsqueda, pero tengamos paciencia. Porque el Señor pudo haber hecho el mundo en un solo golpe, pero tomó 7 días, 6 y descansó al 7º día, para enseñarnos a nosotros que todo se hace con paciencia. Mira, nosotros estamos viviendo bajo una situación en donde le doy gracias al Señor y a cada uno de los miembros por la ofrenda que ustedes ponen. Logramos comprar parte del material. Me imagino que están viendo que hay menos material, porque ya hay un grupo que está arriba esperando un buen tiempo para poder poner esa parte. No estamos conformes con estar con Gotera, pero no podemos hacer así. Tenemos que tener la paciencia de esperar en el Señor que haya un buen tiempo para poder quitar y poner. Y estas son las cosas que hacen que nosotros nos demos de cuenta de que Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pedir y esperar. Pedir y esperar. Cuando se pide y se espera, se logra el cometido. Porque Dios siempre quiere complacernos. Así como mandó a su Hijo para morir por el perdón de nuestros pecados, cuántas cosas más el Señor no nos puede dar. Él está dispuesto a darnos, hermano. Pero Él también quiere saber si nosotros tenemos ese Bartimeo en nosotros, de poder clamar con seguridad para que por causa de nuestra fe podamos cesar. Ven, hermano, un aplauso.